que están relacionadas con la fosa posterior. ¿De acuerdo? Entonces, hablar de la fosa posterior es hablar de un contexto clínico que va a tener una particularidad a la hora de manifestar los desórdenes neurológicos, ¿no? En este caso, pares craneales, sabemos que sus núcleos están ubicados en el tronco cerebral, entonces el bulbo, el pedúnculo, y el bulbo, protuberancia y pedúnculo, perdón, cada grupo de ellos, de segmentos, tiene su respectivo núcleo de pares craneales y cada uno de ellos va a tener una clínica específica de la manera como se va a manifestar. También recordemos que los pares craneales, ¿no? Cuando tenemos lesiones de par craneal, es decir, lesión de fosa posterior, la manifestación clínica será del mismo lado, ¿no? Será una lesión ipsilateral y para los que ya revisaron su vía piramidal, sabrán que pueden tener clínica focal motora contralateral. Bien, dicho esto, entonces hablemos un poco de lo que son los pares craneales y sus respectivas lesiones, ¿no? Entonces, el primer nervio craneal es el nervio olfatorio, ¿correcto? El nervio olfatorio, como todos estos pares craneales, van a tener una primera neurona, una segunda neurona. Vamos a ver que su primera neurona es bipolar, ¿correcto? Y está localizada acá, en el neuroepitelio olfatorio de la mucosa nasal, ¿no? Como todos recordarán o sabrán o habrán leído, ¿no? Dentro de las manifestaciones que se producen en estadios tempranos, ¿no? De infección de coronavirus, ya sabemos que es a nivel de este neuroepitelio donde se va a generar el primer nivel de lesión para aquel grupo de pacientes que tienen desorden olfatorio dentro de su enfermedad de coronavirus. Entonces, la primera neurona va a estar localizada acá, en la mucosa del neuroepitelio olfatorio, ¿no? De la mucosa nasal. Luego tenemos que el nervio olfatorio propiamente va a estar formado por los axones centrales de las células bipolares que van a atravesar esto de acá, ¿no? Que es la lámina cribosa del etmoides, ¿correcto? Entonces, esta lámina cribosa lo que va a hacer es unir, ¿correcto? Unir básicamente las neuronas que están localizadas en el neuroepitelio de la mucosa nasal, que van a atravesar la lámina cribosa del etmoides y van a entrar acá, justamente a lo que es el bulbo olfatorio, ¿no? Es el bulbo olfatorio donde se va a formar la segunda neurona, ¿no? Entonces, como veremos más adelante, cualquier desorden, ¿sí? Cualquier desorden que se produzca a nivel de la primera neurona, o sea, cualquier desorden aquí a nivel de la mucosa olfatoria, cualquier desorden que se produzca acá a nivel de la lámina cribosa del etmoides, no sé, pues un traumatismo, una fractura, qué sé yo, o cualquier lesión expansiva, ¿no? Que comprima el bulbo olfatorio a nivel de su segunda neurona, va a producir determinadas características de patrones de desorden olfatorio que veremos más adelante. Entonces, el bulbo olfatorio, que ya sabemos que es donde comienza la segunda neurona, vamos a ver que está formada esta vía por el tracto o cintilla olfatoria. Del bulbo sigue el tracto o cintilla olfatoria y a su vez esta se va a dividir en la estría olfatoria medial y lateral, ¿correcto? La estría olfatoria lateral va a ser aquella que termina acá, en el complejo amigdalino y en el área prepiriforme. Esta es el área olfatoria primaria en la punta de la circunvolución parahipocámpica del hummus. Entonces, cualquier tipo de lesión inflamatoria, expansiva, traumática que altere el desarrollo o la estructura de la primera neurona, del bulbo, que es la segunda neurona, el tracto olfatorio o del área olfatoria primaria, entonces nos va a generar desórdenes en lo que es la percepción o, dependiendo de la patología,
alteración ya sea en la percepción o en la calidad de la olfacción. Entonces podemos tener alteraciones cuantitativas, ¿no? Como anosmia, hiposmia, y aquí coronavirus es una de ellas. Si queremos hablar de anosmia, hiposmia, también podemos decir de que los pacientes que, por ejemplo, tienen rinitis, ¿no? Que tienen procesos respiratorios altos, alérgicos, también pueden tener un desorden en lo que es la percepción, ¿no? De los olores. Alteraciones cualitativas, que son las distorsiones o ilusiones de la olfacción, que son las denominadas parosmias, o las alucinaciones olfatorias, ¿no? Entonces aquí en este contexto hay varias patologías que nos pueden generar o llevar al desorden en lo que es la percepción de las partículas olorosas, ¿no? Causas de anosmia, que es la incapacidad para poder percibir un olor. Tenemos las causas nasales, cuando las partículas olorosas no llegan pues, a los receptores, por lesiones del neuroepitelio olfatorio, por causas virales, ya sabemos cuál, alguna de ellas, coronavirus, por ejemplo, traumatismo, ¿no? Cuando se lesiona la lámina quiriosa etmoides, por ejemplo, o por lesiones propias de la vía central olfatoria, ¿no? Que es la cintilla olfatoria y el área prepiriforme, ¿no? Que son generadas por lesiones compresivas, ¿no? Ya sean tumorales, benignas o malignas, ¿no? Infiltrativas, como meningioma, sabemos que meningioma es un tumor benigno de la meninge, que está localizado básicamente en el área del surco olfatorio, ¿no? Entonces, cualquier desorden que esté en este rango me va a producir un desorden de tipo anosmia. Otras alteraciones, habíamos hablado de las parosmias, ¿no? Las parosmias, que son distorsiones de la sensación olfatoria. En este grupo tenemos a patologías de la nasofaringe, a lesiones del bulbo olfatorio o también a episodios de depresión. Tenemos también las otras que están acá, las alucinaciones olfatorias. Y estas siempre van a ser de origen central, ¿correcto? Entonces yo puedo tener una forma de epilepsia de tipo sensorial, neurosensorial, donde la manifestación justamente es la percepción de algún tipo de olor que no existe, ¿verdad? Y representa de repente alguna forma de aura, ¿no? También epiléptica. Por epilepsias del lóbulo temporal, obviamente sabemos que el área primaria está en el área prepiriforme a nivel del hipocampo, y también por patología psiquiátrica, ¿no? O sea, obviamente en el paciente psiquiátrico el desorden no es anatómico, no es estructural, no es por compresión, ¿no? Es simplemente parte del trastorno psicótico, ¿no? Dentro, si ya llevaron psiquiatría, van a ver que va a haber una serie de trastornos que alteran la capacidad de la personalidad y alteran también la capacidad de percepción de la realidad en esas personas, ¿no? Y vamos a encontrar de manera muy característica en pacientes psiquiátricos, ¿no? Cuando hablan de la cacosmia, ¿no? Es la percepción de olor a ese, ¿no? Ese es el que está en el rango de espectro psiquiátrico. El segundo nervio craneal es el nervio óptico, ¿correcto? Y cuando hablamos de nervio óptico, hablamos de una estructura muy interesante, porque el nervio óptico va a ser asiento, ¿no? Va a ser objeto de varios tipos de alteración, ya sea por compresión o por algunas enfermedades sistémicas o enfermedades desmineralizantes que puedan alterar su función. Entonces, cuando hablamos de nervio óptico, debemos recordar que es una vía cerebral, ¿correcto? Es una vía cerebral porque el nervio óptico se va a originar en las células ganglionares de la retina, ¿no? Entonces, la condensación de las células ganglionares de la retina van a conformar el nervio óptico, ¿correcto? Entonces, cualquier desorden retinal va a alterar, obviamente, la capacidad visual de la persona. Debemos recordar también de que este nervio óptico tiene una porción intraocular, que tiene una porción intraorbitaria, que tiene una porción intracanalicular y tiene una porción intracraneal. ¿Correcto? Entonces, cualquier desorden
en cualquiera de las estructuras antes mencionadas, puede alterar o lesionar el nervio óptico. En su porción intracraneal, bueno, es la que estamos viendo acá. Entonces, en general, el nervio óptico nos va a dar información visual, nos va a dar las fibras visuales que son correspondientes para el reflejo fotomotor y también para el reflejo consensual. En este gráfico está representado, ¿no?, la vía visual. Entonces, cuando hablamos de nervio óptico, hemos dicho que tenemos que el nervio se va a formar por la unión, ¿no?, de las células que están a nivel de la retina. Entonces, cuando hablamos de la retina, hablamos que tenemos una retina que tiene una porción nasal y tenemos una retina que tiene una porción temporal, ¿correcto? Entonces, la retina como tal, en su porción temporal y nasal, condensan sus fibras en el nervio óptico. Entonces, en el nervio óptico, propiamente, vamos a ver de que están discurriendo toda la información que ha captado la retina nasal y la retina temporal. Toda esa información sensorial, visual que ha ingresado por la pupila, ¿no?, y ha sido captada por la retina, llega acá. Entonces, el nervio óptico nos trae información tanto del lado nasal como del lado temporal. Y, ojo, no olvidarse que a nivel del quiasma óptico, las fibras que son procedentes de la retina temporal son aquellas que no se van a decusar a nivel del quiasma óptico. Sin embargo, las fibras de la retina que son procedentes de la retina nasal son aquellas aquí representadas en turquesa o celeste, son aquellas que se van a decusar a nivel de quiasma óptico. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando uno habla de lesión de vía visual, entonces tenemos que hacer una diferenciación, ¿no? La lesión que tengo es una lesión del nervio óptico o de la vía visual a nivel prequiasmática, o sea, antes del quiasma, tengo una lesión quiasmática o tengo una lesión postquiasmática, ¿no? Porque dependiendo la localización, esto se va a traducir en un desorden del campo visual. Entonces, cuando hagamos el estudio de campimetría, vamos a poder saber qué tipo de desorden campimétrico tiene y poder saber a qué nivel está el problema. Bien. Luego, una vez que las fibras ya atravesaron el quiasma óptico, van a seguir su recorrido a través del tracto óptico, a través del cuerpo geniculado externo, y estas van a llegar a el área visual correspondiente en la corteza occipital. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier alteración de la vía visual prequiasmática, quiasmática o postquiasmática va a tener una traducción específica en la campimetría, ¿no?, que es el estudio del campo visual, valga la redundancia. El examen de la función visual implica la agudeza visual, saber si la persona tiene capacidad visual y cuánto puede ver, si tiene la capacidad de percibir los colores, el campo visual, ¿no?, campo nasal, campo temporal, y lo dividimos en cuadrantes, cuadrante superior interno, superior externo, inferior interno, inferior externo, ¿no? Porque tenemos hemianopsias, cuadrantanopsias, hemianopsias, en fin. El reflejo fotomotor correspondiente y obviamente hay que hacer un fondo de ojo para poder ver la indemnidad de la papila del nervio óptico. Entonces, cuando vamos a encontrar una lesión del nervio óptico, vamos a encontrar déficit monocular. Estamos hablando del nervio, ¿sí? O sea, prequiasmático, ¿no? Disminución de la agudeza visual, alteración de la visión de colores, déficit del campo visual, con la presentación de un escotoma central, disminución del reflejo fotomotor, defecto pupilar aferente y alteración o no en el fondo de ojo. Obviamente, ¿no?, si la vía visual no está indemne, ¿no?, entonces significa que el estímulo visual sensorial va a estar alterado va a estar alterado porque el nervio no tiene
la función correcta, entonces vamos a decir de que esta vía visual está desaferentada, ¿no? Al estar desaferentado significa que no hay una respuesta. Por eso es que la pupila no tiene efecto. Entonces, cuando hacemos el fondo de ojo, lo que debemos encontrar es una retina con una coloración adecuada, la papila del nervio óptico. Como podemos ver, el disco tiene una coloración muy clara. Podemos diferenciar la relación de arterias y venas que están pasando por encima de ella y podemos ver que los bordes están bastante bien definidos, ¿no? Sin embargo, cuando se produce un edema de papila, vamos a ver de que todo lo que hemos visto antes no lo tiene, ¿no? Vamos a ver que estas características de normalidad prácticamente no existen. Entonces, al no existir, aquí vemos una disminución de la coloración, una palidez de la papila del nervio óptico, no se pueden definir los bordes de la papila, vemos que la misma retina tiene otro color y vemos que no podemos diferenciar, ¿no?, la relación de arterias y venas que están pasando por encima de esta. Entonces aquí nos está hablando de que hay un problema de edema de papila, ¿no? Y aquí hay que pensar en que puede haber hipertensión intracraneal, ¿no? Y la hipertensión intracraneal es sinónimo de una probable emergencia, ¿no? Hay que definir por qué tiene hipertensión intracraneal. Tendrá hidrocefalia, tendrá un tumor, ¿no?, una lesión expansiva que está generando efecto de masa, en fin. Y esto de acá, la neuritis óptica. La neuritis óptica es la inflamación del nervio óptico, ¿no? Entonces, cuando se inflama el nervio óptico, vamos a ver que hay pérdida de la agudeza visual y del campo visual, con la presencia de un escotoma central. Va a haber dolor ocular al movimiento. Suelen tener una buena recuperación y el fondo de ojo realmente es variable. Pero ¿por qué es importante la neuritis óptica? Muchas enfermedades pueden inflamar al nervio óptico. Acuérdense que desde el punto de vista del sistema nervioso central, el nervio óptico es básicamente sustancia blanca, ¿de acuerdo? Entonces, muchas enfermedades o algunas enfermedades que están en el espectro desmielinizante pueden lesionar el nervio óptico. Entonces, ¿qué otras enfermedades me pueden generar neuritis óptica? Entonces, cuando un paciente viene con una alteración, generalmente es unilateral. Es raro que sea bilateral, pero también hay. Pero lo usual es que sea unilateral. Si es una neuritis óptica, generalmente son personas jóvenes, generalmente son mujeres, ¿correcto? Primero debo pensar en enfermedades sistémicas que me puedan originar este tipo de trastorno de nervio óptico. Y dentro de ellas están las enfermedades del colágeno, ¿correcto? Un lupus, un Sjögren, un SAF, me puede originar algún tipo de lesión del nervio óptico. Entonces, cuando yo tengo clínicamente una neuritis óptica, debo pensar, ¿sí? Debo pensar que este paciente tiene probablemente alguna enfermedad del colágeno, alguna enfermedad sistémica, ¿correcto? Y también debo pensar que puede deberse a una enfermedad desmielinizante, ¿correcto? Algunas formas de esclerosis múltiple, no formas, sino está descrito, ¿no?, que en algunas personas donde hacemos descarte de enfermedades inmunes, ¿no?, del colágeno, encontramos que tienen neuritis óptica y no tienen una enfermedad demostrable del colágeno, podemos pensar que es lo que se denomina un síndrome clínico aislado, ¿no? Un síndrome clínico aislado es un brote de una placa desmielinizante de sustancia blanca fuera del cerebro, ¿no? Entonces el nervio óptico es una de ellas y la médula es otra de ellas, ¿no? Entonces está reportado que al menos una persona que no tenga enfermedad sistémica y tenga neuritis óptica tiene un riesgo de hasta un 40% de hacer más adelante esclerosis múltiple, ¿no?
Entonces, esto puede ser lo que se llama un síndrome clínico aislado, que está en el espectro de enfermedad desmielinizante, y el espectro de enfermedad desmielinizante, estamos hablando de esclerosis múltiple. ¿Ok? O sea, ojo con la neuritis óptica en gente joven. Esto no lo vas a encontrar en un adulto mayor. ¿Sí? Neuritis óptica es patología de gente joven. ¿Bien? Porque las enfermedades del colágeno se presentan en gente joven, no en adultos mayores. La otra característica es que es más frecuente en mujeres que en varones. Bien. Cuando conversamos acerca de la localización de las lesiones, habíamos dicho de la vía visual, habíamos dicho que estas pueden ser prequiasmáticas, quiasmáticas o posquiasmáticas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando encontramos lesiones propias del nervio óptico, ¿no? Como aquí no hay decusación ni nada, entonces lo que vamos a encontrar es un defecto visual amaurótico, ¿no? Amaurótico, porque no hay pasaje del estímulo visual a la vía visual. Entonces, las lesiones del nervio óptico me producirán básicamente amaurosis, ¿no? Sin embargo, las lesiones que ya están localizadas a nivel del quiasma me van a dar las hemianopsias bitemporales, ¿no? Clásicamente, el que me da una hemianopsia bitemporal son los macroadenomas de la hipófisis, ¿verdad? Recuerden que la hipófisis está por debajo del quiasma óptico y cuando esta va creciendo, ¿no? Sale de la silla turca y hace efecto de masa el quiasma óptico sobre la base del cráneo, ¿no? Sobre la base del encéfalo, perdón. Y esto va a originar la compresión de la vía visual y lo que va a traducir es esto, ¿no? Una hemianopsia bitemporal, típica de macroadenoma hipofisiario, ¿no? Luego ya conforme las lesiones se van dando en el respectivo trayecto, vamos a ver que las lesiones van a cambiar, ¿no? A hemianopsias homónimas o cuadrantanopsias, ¿no? Todo lo que está representado en el tracto visual. Y todo esto lo podemos ver ya sea en una campimetría por confrontación o lo podemos ver también en una campimetría computarizada. Luego vamos a hablar acerca de los oculomotores y aquí vamos a hablar del tercer nervio craneal. Entonces, cuando hablamos de oculomotores, que son el tercero, el cuarto y el sexto, debemos saber que una lesión de cualquiera de los oculomotores nos va a producir diplopia, o sea, visión doble, ¿correcto? Por eso es importante recordar la función de cada uno de ellos y a quién inerva cada uno de ellos, ¿correcto? A qué músculos inerva cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, hablar de oculomotores es hablar del tercero, cuarto y sexto, y me van a producir diplopia, visión doble, y la característica es que el tercer nervio craneal y el sexto nervio craneal me van a producir diplopia, o sea, visión doble de tipo horizontal. Y las lesiones del cuarto nervio craneal me van a producir diplopia o visión doble de tipo vertical, ¿correcto? Entonces, si una persona te dice que ve doble, al costado, ok, piensa que es un tercero o un sexto. Ya tu examen clínico te dirá cuál es, ¿no? Tercero o sexto. El tercer nervio craneal es muy, muy importante porque algunas enfermedades, como por ejemplo eh, las enfermedades neuromusculares, nos pueden confundir, ¿correcto? Porque una miastenia ocular va a haber o puede haber en las formas oculares ptosis palpebral, parálisis oculomotora y visión doble, ¿correcto? Entonces puede simular la parálisis de cualquiera de ellos, ¿verdad? Tercero, cuarto, sexto. Entonces, de su conocimiento, dependerá que puedan hacer pues la diferenciación correspondiente, ¿no? Entonces el tercer nervio craneal es muy interesante, es muy importante. Primero inerva al recto superior, recto medio, recto inferior, al músculo elevador del párpado y al oblicuo menor, ¿correcto? Entonces cuando una persona tiene parálisis del tercer nervio craneal, va a tener una visión doble horizontal, ¿sí? Y va a tener ptosis palpebral, caída del párpado. Esa es la que va a decirnos que tiene una lesión del tercero. Parálisis oculomotora con caída del párpado. Tercer nervio craneal. Pero ojo, también el tercer nervio craneal tiene actividad neurovegetativa y le va a dar una rama parasimpática a
al iris, ¿correcto? Entonces acuérdense que el iris, cuya dilatación o constricción determinará el, el tamaño de la pupila, vamos a ver que tiene inervación simpática y parasimpática, ¿no? Y el tercer nervio craneal le va a dar inervación o le va a dar fibras parasimpáticas al músculo del iris del ojo, ¿correcto? Entonces, el tercer nervio craneal, además, eh, tiene actividad parasimpática de tipo irido constrictora. Si se lesiona la fibra parasimpática, entonces la persona va a tener una parálisis oculomotora con caída del párpado más midriasis, ¿correcto? Entonces, cuando yo tengo una lesión del tercer nervio craneal, debo pensar, ¿este paciente tiene una parálisis completa o incompleta del tercer nervio? Si es completa, significa que tiene todo lo que hemos mencionado, más la midriasis. Y si tiene midriasis, preocúpense, ¿correcto? Porque cuando hay midriasis en una lesión del tercero, significa que hay una presión, ¿sí? Una compresión del nervio a nivel de lo que se llama la pinza arterial, ¿no? El tercer nervio pasa entre dos arterias y cuando hay una dilatación aneurismática en esta pinza arterial, se comprime el nervio y se genera la dilatación pupilar. Entonces, si yo tengo parálisis del tercero con midriasis, digo que tiene una parálisis completa, o sea, con midriasis. Etiología probable, aneurisma cerebral a nivel de cualquiera de las dos arterias que le están haciendo una pinza al tercer nervio. Y si no hay dilatación pupilar, entonces diré que tiene una parálisis incompleta. Y dentro de las etiologías de la parálisis incompleta están básicamente las que tienen que ver con la circulación, ¿no? Enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, van a producir áreas de isquemia que pueden lesionar al tercer nervio, pero sin comprometer la actividad parasimpática. Entonces, lo que les acabo de mencionar es muy importante, porque siempre lo deben tener en cuenta. ¿En qué otras condiciones se puede lesionar el tercer nervio craneal? Los nervios, los oculomotores, tienen un recorrido por la base del cráneo, ¿correcto? Tanto el tercero, cuarto, sexto. Por lo tanto, al tener un recorrido por base de cráneo, hay que tener en cuenta que estos nervios pueden ser comprimidos, ¿correcto? Y es muy frecuente encontrar en pacientes con meningitis, donde uno de los cambios o alteraciones que se produce es una aracnoiditis basal, o sea, hay un engrosamiento de las aracnoides a nivel de la base de cráneo, por donde discurren estos oculomotores, se puede comprimir o se puede irritar el nervio y se produce una parálisis oculomotora también por meningitis, por ejemplo, o por una infiltración tumoral o por una hemorragia subaracnoidea. Entonces ya sabemos que cuando hay parálisis pupilar, o sea, una oftalmoplegia del tercer nervio completa, hay que pensar en aneurisma cerebral, ¿correcto? Y el tercer nervio pasa básicamente entre estas dos arterias. Así que cualquiera de ellas que tenga una dilatación aneurismática me puede llevar a la compresión del nervio. El otro grupo, que son aquellas parálisis del tercero, donde no hay dilatación pupilar, habíamos dicho que está relacionado con pacientes que tienen que ver con enfermedades crónicas, ¿no? Que producen alteración de placas de ateromas y pueden generar microisquemias, ¿no? Dentro de ellos, diabetes, hipertensión, definitivamente van a la cabeza y también las que están asociadas a dislipidemia, ¿no? Estas pueden tener dolor orbitario y suelen tener una buena recuperación. Patologías desmineralizantes del nervio con denervación de las esferas pupilares es un poco infrecuente encontrar lesión del tercero en alguna enfermedad desmineralizante, ¿no? Como esclerosis múltiple. Entonces hemos dicho que cuando se lesiona el tercero tiene dos formas, ¿no? Una parálisis completa o oftalmoplegia completa del tercer nervio con dilatación pupilar. Entonces aquí ya sé que la etiología puede o debe ser una dilatación aneurismática de cualquiera de las dos arterias por las cuales está atravesando este tercer nervio y obviamente tendré que hacer pues estudios neurovasculares para poder demostrar o diagnosticar la dilatación aneurismática, ¿no? Entonces, preocúpense cuando encuentren midriasis
entre una parálisis del tercero. Y el otro grupo, que son las parálisis con pupilas normales, o sea, una oftalmoplegia incompleta. Acá está mal, es incompleta. Puede presentarse en pacientes que tienen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, dislipidemias. Obviamente hay que hacer estudios de imágenes para ver que no hay otra posibilidad y suelen tener una buena recuperación, ¿no? Entonces no se olviden, tercer nervio craneal, diplopia horizontal con caída de párpado y chequear siempre la pupila para saber si es completa o incompleta. Cuarto nervio craneal. Este cuarto nervio craneal es importante, ¿sí? Porque nos va a dar una diplopia, o sea, una visión doble de tipo vertical, ¿ok? Tercero y sexto nervio, diplopia horizontal. Cuarto nervio, diplopia vertical, es decir, las cosas que ve doble, las ve una encima de otra. ¿Bien? Es el más largo y más fino de los nervios, inerva el músculo oblicuo superior o oblicuo mayor. Tiene dos características únicas, ¿no? Tiene la característica de sale por la parte posterior del tronco y se cruza justamente a nivel de la salida del mismo, ¿correcto? ¿Cómo debemos apreciar o evaluar el contexto del paciente? Aquí vemos en este gráfico, ¿no? En una mirada primaria, vamos a ver de qué, el globo ocular derecho en la mirada primaria tiene una discreta elevación, ¿correcto? En la mirada primaria. Si le pedimos al paciente que lateralice la cabeza hacia el lado de la lesión, vamos a ver que la elevación del globo ocular se hace notoria. Cuando le pedimos al paciente que lateralice la cabeza hacia el lado contralateral, o sea, a su lado sano, vamos a ver de qué, la diplopia, la alineación de los globos oculares se corrige, ¿correcto? Entonces, está claro que cuando la persona lateraliza la cabeza hacia su lado sano, corrige la visión doble. Y esto es lo que se llama el test de Wielchowski, ¿no? Vemos, por ejemplo, que esta paciente, cuando lateraliza su cabeza hacia la derecha, vemos de que su globo ocular derecho está más arriba, ¿verdad? Sin embargo, cuando lateraliza la cabeza hacia el lado contralateral, vemos que corrige, se alinea, ¿ok? Esta es la forma como las lesiones del cuarto nervio craneal alinean la mirada, ¿no? Y corrigen la diplopia. No se olviden, diplopia vertical, visión doble, una encima de otra. ¿Correcto? Test de Wielchowski, cuarto nervio craneal. Obviamente es bastante incómodo, ¿no? Estar en esta postura. Debo mencionarles también de que cuando se produce una lesión oculomotora y la persona obviamente tiene este trastorno de la visión doble, dentro del tratamiento, obviamente hay que ver la causa y obviamente el tratamiento, usualmente se utiliza la colocación de un parche, ¿no? Si tú dejas que vea con ambos ojos, entonces va a haber visión doble, porque el enfoque va un ojo para cada ojo está enfocando a un lado diferente, y a nivel cerebral las imágenes no se pueden integrar, por eso es que la persona ve doble. Entonces, y la persona que está viendo doble es una persona que se puede tropezar, ¿no? Porque no tiene el parámetro del entorno, ¿no? No tiene dimensión específica del entorno. Entonces, puede ser una persona susceptible, ¿no? A tropezarse, golpearse, lastimarse. Por eso es que utilizamos un parche, lo que llamamos el parche alterno, para que el parche se coloque y se cambie de ojo a ojo cada 3 horas, ¿no? Mientras si tenemos mirada o visión monocular, obviamente ya no vemos doble, ¿no? Respecto a lo que es el síndrome de Tolosa-Hunt, entonces cuando hablamos de Tolosa-Hunt, hablamos de una oftalmoplegia, o sea, una parálisis oculomotora, que puede ser de cualquiera de ellos, tercero, cuarto, sexto, pero la característica es de que esta oftalmoplegia es de tipo dolorosa, ¿sí? Una parálisis con dolor. Entonces, ¿qué pasa? A nivel del seno cavernoso, ¿sí? Esa estructura del seno cavernoso, por esta estructura está atravesando
los oculomotores, tercero, cuarto y sexto, y también está atravesando el quinto uno, ¿no? La primera rama del trigémino. Entonces, cuando pueden haber algún desorden o alguna alteración en el seno cavernoso, ya sea expansiva, granulomatosa, qué sé yo, puede comprimir a cualquiera de los oculomotores y al nervio trigémino en su rama quinto uno y producir una parálisis dolorosa, ¿no? Eso es lo que se denomina el síndrome de Tolosa-Hunt. Hay que hacer obviamente estudios de resonancia para evaluar el seno cavernoso. Bueno, nos vamos a evaluar el quinto nervio craneal, ¿no? El nervio trigémino. El nervio trigémino es importante porque le va a dar la sensibilidad, ¿correcto? Tiene función de tipo sensitiva y también de tipo sensorial, ¿correcto? Y nos va a dar inervación a varias estructuras en cualquiera de sus tres ramas, ¿no? La rama maxilar superior, o la rama maxilar inferior y la rama oftálmica, ¿no es cierto? Cualquiera de ellas puede alterarse, lesionarse, irritarse y a partir de ese desorden empezar a generar un desorden doloroso, ¿correcto? Por eso es que es muy, muy conocida el desorden o trastorno de neuralgia del trigémino, ¿no? Entonces vemos que es un nervio mixto, sensitivo, motor, que le da la sensibilidad a la cara, a la orofaringe, al paladar, a la mucosa nasal, a los senos paranasales, a los dientes, a la córnea, la conjuntiva y la dura madre de la fosa craneal anterior y media. ¿Bien? Y le da actividad motora a los músculos de la masticación y al tensor del tímpano. El quinto uno, que es la rama oftálmica, es un nervio sensitivo puro y nos va a dar una inervación de tipo sensitiva a la órbita, al globo ocular, al párpado superior, a la mucosa nasal y a los senos paranasales del lado correspondiente. Y su nervio sensitivo puro. El quinto 2, que es la rama maxilar superior, este es un nervio también sensitivo puro y nos va a dar una inervación hacia la mejilla, el párpado inferior, hacia la nariz, el labio superior, la nasofaringe, el paladar duro y blando, el seno maxilar y hacia los dientes de la arcada dentaria superior. ¿De acuerdo? Y el quinto 3, que es la rama maxilar inferior, va a darle inervación a la mandíbula, al mentón, al pabellón auricular, al carrillo y a los dientes de la arcada dentaria inferior. Y también es un nervio sensitivo motor. ¿De acuerdo? Entonces, sabiendo la distribución, ¿no? Y a dónde da su respectiva inervación, entonces podemos decir que los desórdenes del nervio trigémino pueden comprometer a cualquiera de sus tres ramas, ¿no? Quinto 1, quinto 2 o quinto 3. Sin embargo, cuando hablamos de neuralgia, que es dolor, ¿no? Dolor de un nervio, vamos a ver que es más frecuente la presentación de esta neuralgia a nivel del quinto 2 y el quinto 3, ¿no? O sea, rama maxilar superior, rama maxilar inferior. Pero, ¿qué caracteriza esta neuralgia, este dolor? Es un dolor bastante desagradable, es un dolor paroxístico, o sea, súbito, repentino, unilateral, eléctrico, como si fuera una descarga, lancinante o quemante, que dura de segundos a minutos de duración, pero, ojo, tiene una intensidad severa. Entonces, una persona que tiene neuralgia del trigémino es una persona que va a tener mucha limitación, ¿sí? Va a tener cierto grado de discapacidad, ¿correcto? Y como vamos a ver acá, los factores que pueden desencadenar estos dolores tan intensos son varios. El acto de masticar, el acto de beber, el acto de hablar, de lavarse la cara, afeitarse, cepillarse los dientes, bostezar, o sea, actividades de la vida diaria, ¿correcto?
Estos pacientes pueden llegar a tener disturbios del apetito, trastornos con el peso, justamente cuando estos parámetros que origina el dolor tan intenso, como pueden ver, son actividades de la vida diaria. Comer, asearse, tomar líquido, ¿correcto? Bostezar, hablar, ¿no? Pueden llegar a tener franca limitación en su desempeño del día a día, ¿no? Las ramas más frecuentes, ya lo dijimos, se lesionan más con mayor frecuencia el quinto 2, quinto 3. Algunas personas de repente van a pensar que tienen dolor de una pieza dentaria que puede estar mal y pueden sacarse la pieza dentaria y el dolor sigue, ¿no? Entonces, es importante también el entrenamiento del odontólogo, que sepa que no todo dolor de muela o todo dolor de arcada dentaria está relacionado pues a una pieza dentaria, ¿no? Suele comenzar en personas por arriba de los 40 años. En algunos casos pueden haber remisiones espontáneas y siempre que evaluemos neuralgia del trigémino, hay que descartar compresión vascular a nivel del nervio, ¿correcto? Por eso es que debemos hacer estudios de resonancia de base de cráneo, donde podamos visualizar al nervio y también debemos incluir una fase angiográfica, ¿no? Para poder ver la relación que tiene el nervio con su entorno y sobre todo con su entorno vascular. Como todo dolor de un nervio, son de difícil tratamiento, ¿correcto? El tratamiento puede ser farmacológico o puede ser quirúrgico. No es fácil tratar una neuralgia, toda vez que es un desorden crónico, y debemos usar fármacos que usualmente en monodroga no suele ser útil. A veces tenemos que usar 2 o 3 medicamentos para que pueda funcionar y esa persona pueda tener un alivio, ¿no? Dentro de los fármacos ya sabemos que como la etiología es neuropática, aquí no nos va a servir los antiinflamatorios, pues, ¿no? Porque esto no es un dolor que se produzca por lesión inflamatoria. Este tipo de dolores neurálgicos o neuropáticos se alivian con el uso de antiepilépticos como la carbamazepina, o la gabapentina o la pregabalina, y también podemos utilizar en combinación con algunos antidepresivos, ¿no? Como la amitriptilina o la clomipramina. Y los otros fármacos que van de la mano y funcionan bastante bien como ayudantes al tratamiento son básicamente los analgésicos opiáceos, ¿no? Dentro de ellos el tramadol, con sus efectos secundarios como náuseas, vómitos, hipotensión, hay que reportarle al paciente siempre que puede tener esos efectos, o también podemos utilizar el tapentadol, ¿no? Tapentadol es un opiáceo, pero que no produce tantos efectos secundarios y tiene una mayor potencia respecto a un tramadol. Siempre hay que asociarlo también con el uso de paracetamol, ¿correcto? Podemos utilizar tramadol con paracetamol, podemos utilizar tapentadol con paracetamol, ¿correcto? La combinación de ambos nos da una buena combinación analgésica. Sexto nervio craneal, aquí estamos hablando del sexto par craneal, que es el motor ocular externo. Ya sabemos que este nos va a dar inervación al recto externo, ¿correcto? Entonces el recto externo tiene por función llevar el ojo hacia afuera, ¿verdad? Entonces cuando yo tenga la lesión del sexto voy a tener una oftalmoplegia de tipo, una diplopia, una visión doble de tipo horizontal, al igual que el tercer nervio craneal. Recuerden que el cuarto me producía diplopia o visión doble vertical. Aquí en este gráfico estamos viendo, por ejemplo, ¿no? Esta persona tiene la incapacidad de llevar el globo ocular hacia afuera, ¿no? Aquí vemos que el globo ocular izquierdo está hacia adentro, por lo tanto, su equivalencia es llevar el ojito hacia afuera. Y como hay parálisis oculomotora del recto externo, entonces esta actividad no se puede llevar a cabo. Pensar también en enfermedades o trastornos de etiología generalmente metabólica, ¿no? Hipertensos, diabéticos. El sexto nervio craneal es el nervio facial. Entonces, cuando evaluamos nervio facial,
debemos tener en cuenta que tenemos dos tipos de asimetría, ¿no? Tenemos una asimetría facial periférica y tenemos una asimetría facial central. La asimetría facial central es la parálisis facial central, que es la que vamos a ver cuando se ha producido una lesión, como su nombre lo dice, del sistema nervioso central, ¿correcto? Y solo comprometerá la comisura labial, ¿ok? No habrá problema ni con la arruga de la frente, ni con el movimiento de los párpados, ¿ok? Entonces, parálisis facial central, sinónimo de problema a nivel cerebral, ¿no? ¿Qué tendrá? Pues un tumor, un infarto, una hemorragia, ¿no? Central. Sin embargo, cuando hablamos de nervio facial periférico o parálisis facial periférica, hablamos de una parálisis de toda la musculatura de la hemicara, derecha o izquierda. Entonces significa que la persona no va a tener la capacidad de arrugar los músculos de la frente, va a perder la capacidad del parpadeo y va a tener obviamente una asimetría en la comisura labial, ¿no? Todo del mismo lado. Pero ojo, este nervio inerva todos los músculos de la hemicara, incluyendo el platisma o músculo cutáneo del cuello. Clínicamente, la parálisis facial suele ser unilateral, pero algunas enfermedades nos puede dar parálisis facial bilateral. Por ejemplo, un Guillain-Barré puede, además de tener parálisis en las extremidades, puede tener diparesia facial, ¿no? Por ejemplo. Es periférica por lesión del nervio periférico, abarcando la parte superior e inferior, correcto. Es decir, que esta lesión se ha producido por fuera del núcleo, ¿no? Por fuera del tronco, en el trayecto. Y la causa más frecuente es viral, pues, ¿no? La central ya dijimos que es por lesión del sistema nervioso central y solo compromete la comisura labial inferior, o la comisura labial. A su vez, este séptimo nervio está acompañado de algunas fibras, ¿correcto? Fibras nerviosas. Dentro de ellos el intermediario de Reisberg, que le da un estímulo neurovegetativo a las glándulas lagrimales y salivales. Y también el nervio, que es la cuerda del tímpano, que le va a dar inervación sensorial a los 2/3 anteriores de la lengua. Es por eso que cuando tenemos parálisis facial periférica, vamos a encontrar que el paciente suele tener epífora, ¿no? Lagrimeo, y dependiendo de dónde esté la lesión del nervio, puede además tener disgeusia, ¿no? O hipogeusia, trastornos en el gusto. Entonces, la parálisis facial periférica nos va a dar, ya sabemos, incapacidad para arrugar los músculos de la frente, incapacidad para cerrar el párpado y la desviación de la comisura labial hacia el lado contralateral. Parálisis facial periférica. Nunca confundirnos con parálisis facial central. No es lo mismo. Clínicamente vamos a encontrar más o menos que en un 50% de pacientes que tienen parálisis facial, reportan, ¿no?, que unos 2 o 3 días antes de la parálisis van a tener dolor retroauricular, ¿correcto? El dolor retroauricular significa que detrás del mastoides, ¿sí?, el virus generalmente se aloja en un ganglio retroauricular y es por eso que produce dolor retroauricular y la parálisis correspondiente después de 2 o 3 días. Pero eso se ve en un porcentaje, un 50%. No todos tienen este dolor previo. Si hay hipogeusia, o sea, trastorno del gusto, es porque además se ha comprometido esta fibra, que es el nervio cuerpo, la cuerda del tímpano, que le daba inervación gustativa, ¿correcto? A los 2/3 anteriores de la lengua, ¿no? También puede acompañarse de hiperacusia, ¿no? Hiperacusia dolorosa. Recuerden que hay una ramita que le va al músculo estapedio y la parálisis del músculo estapedio produce hiperacusia dolorosa. La epífora ya sabemos que es el lagrimeo porque esta ramita que es el intermediario de Reisberg le da fibras, ¿correcto?, a las glándulas lagrimales. Y cuando encontramos este síndrome, que es el síndrome de Ramsay-Hunt, el síndrome de Ramsay-Hunt nos está diciendo que cuando hay una parálisis facial periférica, vamos a encontrar que tiene un brote herpético a nivel de el conducto auditivo o el pabellón auricular
del mismo lado, ¿no? Entonces, un síndrome de Ramsay-Hunt es un brote de herpes en el canal auditivo o en el pabellón auricular, más la parálisis facial del mismo lado, ¿no? Entonces, el brote de herpes lesionó al nervio por vecindad y lo lesionó. Podemos decir también de que del séptimo nervio, el grado de lesión puede ser leve a moderado a severo. La gran mayoría, casi el 80-85% de parálisis facial periféricas son neuropraxias, o sea, lesiones leves del nervio, donde el tiempo estimado de recuperación es entre 6 y 8 semanas y suelen tener una recuperación completa. Las lesiones moderadas pueden demorar un poco más, de 6 a 8 semanas en recuperarse, y puede ser que queden con algún grado de secuela. Y las lesiones severas, obviamente, son aquellas que la recuperación del nervio es muy poca. Y en este grupo de pacientes donde la recuperación puede no ser completa, se va a generar el fenómeno de reinervación aberrante, ¿no? Donde la reinervación aberrante significa que cuando la persona hace un gesto, va a tener el movimiento de ciertos grupos musculares que no tienen por qué funcionar. Por ejemplo, la persona donde tiene la secuela de la parálisis puede, supongamos, cerrar los ojos y al cerrar el ojo puede elevarse el ángulo de la comisura labial, ¿no? O sea, eso se llama por sincinesia y se genera por reinervación aberrante. El tratamiento, usualmente hay que darles un retroviral como ciclovir por unos 7 días, hay que usar corticoides, prednisona unos 7 días, y luego de eso es terapia física, ¿no? Pura rehabilitación. Bien, hablemos ahora del octavo nervio craneal. El octavo nervio craneal es un nervio sensorial que interviene en el sentido de la audición y el equilibrio, ¿correcto? Entonces, cuando tengamos lesiones del octavo nervio craneal, hay que evaluar audición y equilibrio. La rama coclear es la encargada, obviamente, de la percepción auditiva y la rama vestibular es la encargada de mantener el equilibrio, ¿no? Los receptores del octavo nervio craneal son los otolitos y esos están ubicados a nivel del utrículo y el sacro. Su aparato receptor registra las impresiones estáticas y registra las impresiones dinámicas, ¿correcto? La primera está localizada a nivel de los otolitos y la segunda a nivel de los canales semicirculares. Y sus conexiones con cerebelo, oculomotores y centros espinales y corticales son los que van a determinar que cuando una persona tiene una lesión del octavo par craneal, va a tener, por ejemplo, vértigo, y vamos a ver que el vértigo se acompaña de náuseas, vómitos, vamos a ver que el vértigo se acompaña de un desorden del equilibrio, y que el vértigo se acompaña a su vez de nistagmos, ¿bien? Por las conexiones que tiene con el sistema nervioso central. ¿Qué alteraciones podemos encontrar en la vía auditiva? Sordera, hipoacusia, hiperacusia, paracusia y acúfeno, ¿no? ¿Cómo lo exploramos? Mediante la audiometría tonal y la logoaudiometría. La audiometría tonal evalúa el campo auditivo, que son todas las intensidades y frecuencias del sonido, y la logoaudiometría ya es la discriminación específica de la palabra para cada intensidad. ¿Qué podemos encontrar? Sordera de conducción por problemas a nivel del oído externo o el oído medio. La causa más frecuente es esto, ¿no? Tapón de cerumen, ¿no? La causa más frecuente del tapón de cerumen no permite que ingrese el estímulo auditivo y por ende no se pueda producir toda la cadena que ya sabemos que conlleva a la audición, ¿no? ¿Qué otras causas me pueden originar un problema de tipo conductivo? Todas las que estamos viendo acá, ¿no? Otopatía serosa, la otosclerosis, que es el endurecimiento, por decirlo así, de la cadena de huesecillos en pacientes adultos mayores, ¿no? Obstrucción de la trompa de Eustaquio, perforación timpánica, entre otras. Luego tenemos la sordera de percepción, ¿no? Cuando el problema está acá, a nivel del aparato receptor y del nervio auditivo, ¿no? Acá podemos encontrar aplasias, algunas enfermedades crónicas que ya no existen,
fracturas del peñasco, enfermedad de Payet, síndrome de Meniere. Parece que el síndrome de Meniere es un hidrops dentro de la linfa que está dentro de los conductos semicirculares. Fármacos, algunos de ellos, lo que se utilizan, por ejemplo, streptomicina en el esquema para el manejo de la tuberculosis, la neuronitis vestibular, o alguna lesión que ocupe espacio, o alguna lesión que tenga características, o sea, un tumor, puede ser un tumor del ángulo pontocerebeloso, puede ser un infarto, una isquemia a nivel del tronco, y también enfermedades desmielinizantes como esclerosis múltiple, ¿no? Se ve que son enfermedades de sustancia blanca, ¿no? También tenemos que la rama vestibular, ¿correcto? Es la que se encarga de mantener el equilibrio, y si se altera la rama vestibular, vamos a ver que tiene o va a tener vértigo, y vértigo es, por definición, la ilusión del movimiento, porque nada se está moviendo, ¿verdad? Entonces podemos tener la percepción, ¿correcto?, de que las cosas giran o que nosotros giramos sobre los objetos, ¿no? Va a haber inestabilidad para la marcha y la bipedestación, y la presencia de acúfenos, que son sonidos, como el tinnitus, nos orienta a pensar que la causa de este trastorno del equilibrio está básicamente a nivel del sistema vestibular. O sea, tenemos que diferenciar, ¿correcto? Cuando hablamos de vértigo, vértigo periférico y vértigo central, ¿no? O sea, ¿cómo lo diferencio? O sea, aquí evalúa el otorrino y aquí evalúa el neurólogo, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿de acuerdo? Y ahorita vamos a entender un poquito sobre la diferenciación. Dentro del cotejo de evaluación, las pruebas calóricas o reflejo de Varani es lo que vamos a utilizar. Se inyecta agua fría a 28 grados durante 30 segundos y debemos encontrar como respuesta un nistagmus hacia el lado opuesto excitado, ¿no? Si tenemos un síndrome vestibular periférico, se cumple el patrón que les dije, ¿no? O sea, un cuadro de vértigo, que es la ilusión del movimiento, donde las cosas giran o la persona gira, o sea, tiene la percepción. Segundo, un trastorno de la audición, es decir, disminución de la audición, o también puede tener acúfenos, ¿sí?, o tinnitus. Grandes crisis de vértigo, o sea, un estado vertiginoso, pues aparatoso, ¿no? Limitante. Tendencia a la caída, o sea, muy complejo poderlo mantener en bipedestación. La desviación del índice puede ir hacia el lado sano, y esto de acá, ¿no?, el nistagmus. Entonces, si hacemos una unión clínica de todo lo que está escrito acá, podemos decir que un vértigo periférico es un vértigo del oído, donde el cerebro no tiene nada que ver, y se va a producir con la sensación de que todo gira, o sea, vértigo muy intenso, ¿no? Muy aparatoso, con náuseas, con vómitos, con gran contexto de inestabilidad, ¿sí? Y que puede ir acompañado de problemas de audición, ¿ok? Vértigo periférico. Y respecto al nistagmus, vamos a ver que el movimiento de los ojos puede ser un nistagmus horizontal u horizonto rotatorio, ¿no? Esa es la característica. Sin embargo, cuando vemos lo otro, que es el síndrome vestibular central, que es lo que le llaman el vértigo central, primero debemos decir de que en el sistema vertiginoso central, las cosas no están dando vueltas de manera brusca como en el vértigo periférico. Me olvidé mencionarles también que en el vértigo periférico es muy marcado el contexto de vértigo que se desencadena por los movimientos de cabeza, ¿no? O sea, el hecho de agacharse, levantarse, acostarse, girar la cabeza, suele ser el factor que desencadena el vértigo. Y eso tiene que ver, obviamente, con los conductos semicirculares y los otolitos que están ahí dentro, ¿verdad? Sin embargo, si tú tienes un infarto de cerebelo, aquí nada va a dar vueltas, ¿verdad? Aquí no hay un desorden a nivel de los otolitos ni de los conductos semicirculares. Lo que va a tener la persona es una incapacidad para mantenerse de pie, o sea, un desorden del equilibrio. Puede tener la sensación como que las cosas se mueven, pero no tiene esa sensación de giro, ¿no? Donde todo está girando como un remolino, que es típico del vértigo periférico, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene
una lesión del sistema nervioso central que produzca problemas del equilibrio, entonces yo diré que puede tener un problema en el cerebelo, sí. Puede tener un problema en el tronco, sí. ¿Correcto? O sea, problema de fosa posterior. Y estos trastornos del equilibrio de tipo central suelen acompañarse de náuseas y vómitos, pero como debut, ¿no? Como debut, que no tiene nada que ver con el movimiento de cabeza, ¿sí? O sea, el movimiento de cabeza no empeora el desorden del equilibrio. Y el otro dato importante es justamente el nistagmus, ¿correcto? Habíamos dicho que el nistagmus en un vértigo periférico era horizontal u horizonto rotatorio, ¿no? Sin embargo, en el vértigo central también puede ser horizontal, también puede ser horizonto rotatorio, pero es el único vértigo que te va a dar un nistagmus de tipo vertical, de arriba para abajo. El ojito bate de arriba para abajo, ¿correcto? Entonces, cuando tenemos un nistagmus de tipo vertical, tengan la seguridad de que están frente a un desorden neurológico central y de fosa posterior, cerebelo, tronco. Luego pasamos al noveno par, que es el glosofaringio, es un nervio netamente sensorial y motor. Sensorial porque le da la sensación de gusto al tercio posterior de la lengua. Recuerden que el facial le daba a los dos tercios anteriores. Y una inervación motora a nivel del estilo faríngeo. ¿Qué manifestaciones patológicas puede haber? Bueno, lógicamente las de tipo sensorial, las que generen problemas a nivel de la capacidad gustativa, o los que generen trastornos de la deglución, ¿no? Por disfagia. También puede ser asiento de una neuralgia, así como la del trigémino, que es un dolor intenso, agudo, lancinante durante la deglución. Qué complejo, ¿no? O sea, deglutes para pasar saliva, deglutes para tomar líquido, deglutes para comer tus alimentos, ¿no? Qué complejo. Entonces, la gran mayoría, obviamente, van a tratamiento farmacológico, pero suelen ser de manejo quirúrgico, ¿no? Puede estar desencadenado por todos bostezos, movimientos de cabeza y, sobre todo, la deglución. Suele ser unilateral y no hay alteraciones de tipo motor. El décimo par craneal, al igual que el noveno, debemos evaluar, ¿correcto? Todo desorden de la orofaringe que genere disfagia, tengo que evaluar, ¿no? Ya sea noveno par o décimo par, ¿correcto? Acuérdense que el décimo par tiene múltiples fibras a diferentes aparatos, órganos y sistemas. Tiene fibras aferentes somáticas que van hacia la piel de la parte posterior de la oreja y la parte posterior del conducto auditivo externo. Sus fibras eferentes viscerales van a la faringe, laringe, tráquea, esófago, tórax, abdomen y los músculos del velo del paladar, ¿no? Entonces, cuando vemos una lesión del 10, podemos alterarnos cualquiera de las áreas donde tiene fibras eferentes que inervan, y también vamos a encontrar, por ejemplo, una caída del velo del paladar y una desviación de la úvula, ¿no? Entonces, la falta de tono del paladar blando es atribuible al décimo. Los desórdenes de deglución atribuido al 9. Entonces, cuando encontramos patología de noveno y décimo, vamos a encontrar desórdenes que tienen que ver con la deglución. ¿Cómo exploramos? Mediante la exploración del velo de paladar, observar si hay asimetrías de la úvula, que usualmente se va a desviar hacia el lado de su lesión, ¿verdad? Y los desórdenes de la deglución, obviamente, ¿no? Le pedimos a la persona que tome líquido siempre en pequeñas cantidades, porque recuerden que si hay una disfagia, la persona pierde la capacidad para deglutir, ¿correcto? Y si utilizamos alimentos, o sea, en otras palabras, para examinar debemos probar, ¿no? Con líquido, pero con muy poca proporción, tal vez media cucharadita de agua, o de repente gelatina, o sea, algo muy blando y en muy poca proporción, para saber si la persona tiene la capacidad de pasar o no. O sea, si se atora, es porque obviamente no tiene la capacidad de la deglución, ¿correcto? Y hay que tener cuidado con esto porque un paciente que no tiene la capacidad armónica, física, ¿no? De poder activar toda la musculatura que implica los fenómenos de deglución, obviamente puede terminar con el alimento o el líquido
en el pulmón, ¿no? Y le generas una neumonía aspirativa, ¿no? La exploración laringea, obviamente vamos a encontrar que estas personas que tienen algún rango de lesión a nivel laringea pueden tener voz nasal, voz bitonal, disfonía, y vamos a ver mediante el estudio de la laringoscopía cómo están las cuerdas vocales, ¿no? Y si hay alguna alteración en la estructura y la movilidad. Y la exploración parasimpática, bueno, obviamente, ¿no? Sabemos que tiene actividad simpática y parasimpática mediante la taquicardia, bradicardia, trastornos respiratorios y los reflejos oculomotores. El onceavo par craneal es el nervio espinal, va a inervar a los músculos esternocleidomastoideo y trapecio, y básicamente hay que examinar a estos pacientes retirándoles de la prenda superior, y se evalúa al paciente mirándole atrás y vemos si es que hay algún tipo de atrofia en la musculatura o si hay alguna alteración en relieve o si hay una asimetría de los hombros, ¿no? O sea, si hay un desnivel a nivel de los hombros. Y el doceavo par craneal es el hipogloso, ¿no? Es un nervio exclusivamente motor, le da la motilidad a los músculos de la lengua del mismo lado y a los músculos de la región infrahioidea y la región genioioidea. Su lesión desvía la lengua al protuirla hacia el lado parético. Clínicamente es lo que vamos a encontrar. Muy bien, eso es lo que había preparado para la charla del día.